El silencio de la campiña de Jalisco tiene un sonido propio, no y son vacío, sino el susurro de la misma tierra que un día me acogió y que hoy parece juzgarme. A veces, me pregunto, ¿cómo puede una vida entera ser definida por un solo secreto? Un secreto tan pesado que siento que es lo único sólido que me queda. Mi casa, antes llena de risas y del aroma a mole poblano de mi madre, ahora es solo una tumba para recuerdos que no puedo enterrar. La soledad es una sombra fiel, la única compañía que me ha quedado después de todos estos años. Se sienta conmigo en el portal, viendo la puesta de sol que tiñe el cielo de naranja y morado, y me recuerda todo lo que perdí, todo lo que el secreto me arrebató. Siento el frío de la noche subir por mis pies descalzos, y pienso en lo irónico que es que el frío externo sea tan insignificante comparado con el hielo que llevo en el pecho. A menudo me encuentro mirando por la ventana, esperando a alguien que nunca llega, un rostro amigo que me traiga un poco de paz. El espejo me devuelve la imagen de una mujer con el pelo tan blanco como el algodón, los ojos cansados que han visto demasiado y las manos temblorosas de quien ha trabajado toda la vida. Parezco un cascarón vacío, una casa abandonada con las ventanas rotas, pero por dentro las paredes aún resuenan con el pasado, con los fantasmas de mi infancia. La gente del pueblo se alejó de mí, y no los culpo. No conocen la verdad, solo saben que el peso de mi historia es demasiado para soportarlo. Y para ser honesta, yo también lo creía. El tiempo, que dicen que sana todas las heridas, para mí parece que solo las profundiza, transformando el dolor agudo de la traición en una cicatriz que nunca deja de doler. Cuando el viento sopla entre los agaves, escucho los nombres de mi madre Elena y de mi abuelo, don Manuel. Los veo en todo, en las flores de mi jardín, en la tierra que cultivo, en la luz de la luna. Son parte de mí y también parte del secreto que me condenó a la soledad. Intenté huir, intenté olvidar, pero la vida siempre me jaló de regreso a este lugar. Este es mi purgatorio, y el único camino hacia la paz es mirar al pasado, no para ahogarme en él, sino para finalmente entender y quizá perdonar. Antes de que nos metamos de lleno en esta historia, me encantaría saber cómo te llamas y desde dónde nos acompañas. Me da una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Que Dios te bendiga. El ira de la mañana en Jalisco es pesado, con el aroma a tierra mojada y la promesa de un sol fuerte. Me siento en el portal con mi taza de té de manzanilla y el vapor caliente empaña mi visión. La imagen de mi abuelo, don Manuel, me viene a la mente. Él era la roca de nuestra familia, un hombre que platicaba con las plantas, que enseñaba que la tierra es nuestra madre y que debemos tratarla con el mismo amor y respeto que le damos a quien nos dio la vida. Tenía las manos curtidas, pero un corazón tan tierno que sentía el latir del mundo. Yo lo amaba más que a nada, y su confianza era lo único que me daba seguridad. Él me enseñó a leer las estrellas, a predecir la lluvia, a saber cuándo la tierra estaba cansada y necesitaba descansar. Me contó historias de nuestros ancestros, de los guerreros que lucharon por nuestra tierra, y me enseñó que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la honra. Yo, una muchacha ingenua, creía en todo lo que me decía, y su presencia era un bálsamo para mi corazón. Me sentía segura a su lado, protegida por su sabiduría y por su amor. Y fue él quien me demostró que, por más cruel que sea la vida, siempre hay una forma de encontrar belleza y paz. Mi madre, Elena, era todo lo contrario. Vivía con el miedo, con la ansiedad, con la sensación de que algo malo siempre acechaba. Se aferró a la religión con una fe desesperada, creyendo que la única forma de salvarnos de la pobreza era a través de la fe ciega. Y fue esa fe la que la llevó a tomar una decisión que cambió nuestras vidas para siempre. Creía que la fe era lo único que podía salvarnos, y que el padre Fernando era el único puente hacia la salvación. Pero estaba equivocada, y su fe distorsionada nos costó muy caro. El dolor de una traición de quien más amas es un peso muy grande. Corroe el alma, te hace preguntarte si lo que viviste fue una mentira. Intenté encontrar respuestas durante toda mi vida. Intenté entender cómo una madre puede lastimar a su propia hija en nombre
de una fe ciega, y a cada paso que daba hacia el futuro, el pasado me jalaba de regreso. El peso de mi historia me ató a este lugar, a esta casa, a esta soledad. Y sé que, para seguir adelante, tengo que finalmente mirar hacia atrás y enfrentar al fantasma de mi pasado. El pasado es un espejo, y cada día que pasa, veo más claramente a la niña que fui y a la mujer en la que me convertí. La niña ingenua, la joven que estaba llena de rabia, y la mujer anciana que busca la paz. Todas ellas viven en mí, y todas necesitan respuestas. Y ahora, con la llegada de esa carta, sé que ha llegado la hora de abrir el cajón de recuerdos y encarar la verdad que intenté enterrar durante toda mi vida. Es un paso doloroso, pero sé que es el único camino hacia la libertad, y hacia la paz. La vida me ha enseñado que el perdón no es para la persona que te lastimó, sino para ti. Se trata de liberarte del veneno del odio, de la rabia y del rencor. Es un camino difícil. Y no sé si pero la carta de mi madre es una invitación al perdón, a la comprensión, y sé que si no la acepto, me quedaré atrapada para siempre en el limbo del pasado. La decisión no es fácil, pero sé que es la única forma de honrar la memoria de quienes me amaron y de quienes me traicionaron, y de, finalmente, encontrar mi propia paz. La casa está fría, pero mi corazón arde. El fuego de la rabia, del rencor, de la amargura, lo sentí durante años, y cada día que pasaba, me consumía más. Pero ahora, la carta de mi madre me da una pequeña chispa de esperanza, una esperanza de que puedo, finalmente, apagar el fuego del odio y encender la luz del perdón, la luz de la paz, de la aceptación, de la redención, y sé que mi camino apenas está comenzando y que necesito todo el valor que me queda para dar el primer paso, y lo haré. Lo haré. La imagen de Adala, con mis 78 años, es un retrato de la resiliencia. Mis cabellos blancos, tan finos como la neblina de la mañana, enmarcan un rostro, marcado por arrugas profundas como mapas de una vida entera. Cada línea de expresión alrededor de mis ojos y labios cuenta una historia de sonrisas que se perdieron en el tiempo y lágrimas que se secaron con el viento. Mi cuerpo, antes fuerte y ágil, hoy se mueve con una lentitud que la edad me ha impuesto. Pero dentro de mí todavía arde la llama de la niña que fui. Mis manos, con sus venas marcadas y dedos temblorosos, son un testimonio del trabajo duro, de la tierra que planté y coseché, del pan que amasé, de la vida que construí, y en medio de toda esa fragilidad hay una fuerza silenciosa, una dignidad que no me abandona. Cuando miro mi reflejo, veo a una mujer que aprendió a vivir con el dolor, que hizo de la soledad su compañera y del silencio su voz. Me volví solitaria por elección, un escudo que me protege de un mundo que me lastimó profundamente. No busco la lástima de los demás, ni la comprensión, solo busco la paz interior que me fue arrebatada. Y esa búsqueda me transformó en una persona que vive para adentro, que encuentra consuelo en la memoria, aunque sea dolorosa. Las conversaciones que tengo son con los fantasmas de mi pasado, con las voces que intento callar, pero que insisten en resonar en las paredes de mi casa. La Adela de hoy es el resultado de una infancia llena de contrastes. La inocencia de una niña que amaba la naturaleza, la alegría de una sonrisa que aún no conocía la maldad del mundo, la devoción a una madre que amaba más que a nada. Why? El dolor de una traición que me hizo dudar de todo, incluso de mí misma. Me convertí en la niña que vive con el miedo, con la sensación de que el piso puede desaparecer en cualquier momento debajo de mis pies. Me convertí en la mujer que se cerró al amor, a la amistad, a la vida, porque el riesgo de ser traicionada de nuevo era demasiado grande. Era una niña alegre y curiosa, siempre explorando el mundo a mi alrededor. Mi infancia estuvo llena de juegos en el campo, de tardes pasadas a la sombra de los árboles, escuchando las historias de mi abuelo. Mi sonrisa era fácil, la risa suelta, y tenía una fe inquebrantable en la gente. Confiaba ciegamente, amaba sin reservas, y creía que el mundo era un lugar seguro. Mi vida era simple, pero llena de amor, de cariño, de calidez. La casa de mi infancia era mi paraíso, y mi familia era mi todo. Mi relación con mi abuelo don Manuel era mi puerto seguro. Él era mi fortaleza, mi mentor. Me enseñó sobre la vida de una forma que nadie más lo hizo.
Me enseñó a amar la tierra, a respetar la naturaleza, a ser fuerte y resiliente, y me amaba incondicionalmente. Su amor era mi brújula, su cariño era mi bálsamo. Él veía algo especial en mí y me hacía sentir especial. Me decía que yo era una guerrera y que mi fuerza venía de mi corazón, no de mis puños. Y yo, con la inocencia de la niña, creía en cada una de sus palabras. Mi madre, Elena, era el centro de mi universo. La idolatraba, la amaba, la admiraba, la veía como la mujer más fuerte del mundo. La persona que me protegería de todo mal. Tenía un corazón bondadoso, pero vivía con el miedo constante de la pobreza, de las enfermedades, del mundo de afuera. Su fe era su salvación, y creía que el padre Fernando era la única persona que podía ayudarnos a encontrar el camino al paraíso. Era una mujer de fe, pero su fe era tan ciega que la llevó a tomar una decisión que nos costó demasiado. Mi vida era un tejido de amor y confianza, que sería brutalmente deshecho. Yo, una muchacha ingenua, no podía imaginar que la persona que más amaba, la persona en la que más confiaba, me entregaría al mal. No podía imaginar que mi madre, en nombre de una fe distorsionada, haría una elección tan cruel, y fue esa traición la que me transformó en quien soy hoy. El trauma me robó la inocencia, la alegría, la fe en la humanidad, y el dolor me hizo construir muros a mi alrededor, aislándome de un mundo que temía. Mi vida, después de la traición, se convirtió en una búsqueda de respuestas, de comprensión. ¿Por qué mi madre hizo eso? ¿En qué estaba pensando? ¿Y por qué mi abuelo, mi puerto seguro, no me protegió? Esas preguntas me atormentaron durante toda mi vida, mi torchorón. Me consumieron. Y cada día que pasaba, sentía que el pasado era un monstruo que me seguía, que me asustaba, que me impedía seguir adelante. Mi vulnerabilidad era mi miedo. El miedo a ser traicionada de nuevo, el miedo a ser lastimada, el miedo a amar de nuevo. Me cerré al mundo. Me convertí en un cascarón, vacío, sin emociones, sin sentimientos, sin vida. Y esa soledad, que creía que era mi protección, se convirtió en mi prisión. Y sabía que para ser libre necesitaba respuestas. Necesitaba entender mi pasado para poder vivir mi presente y tener esperanza en mi futuro. Mi mayor motivación es mi deseo de paz, la paz interior que me fue arrebatada. Ya no quiero vivir con la rabia, con el rencor, con la amargura. Quiero perdonar, no por ellos, sino por mí. Quiero liberarme de mi pasado para poder vivir el resto de mis días con serenidad, con aceptación, con amor. Y la carta de mi madre es mi mapa, mi guía hacia la redención. Es la llave para la puerta que me lleva de vuelta a la vida. Sé que el camino será difícil, pero estoy lista para el desafío. Soy una mujer de 78 años, con las manos temblorosas, pero con el corazón fuerte. Soy una mujer que sobrevivió, que resistió, que luchó, y sé que, con la ayuda de Dios, encontraré la paz que anhelo desde hace tanto tiempo. La paz que me permitirá finalmente perdonarme y perdonar a mi madre y a mi abuelo. La paz que me permitirá vivir en plenitud y no en la sombra de mi pasado. Esa soy yo, Adela. Una mujer marcada por la vida, pero con el alma lista para la redención. Una mujer que incluso con todas las cicatrices, todavía cree en la belleza de la vida, en la fuerza del perdón y en la esperanza de un nuevo comienzo, Anne. Y esa es mi historia. La historia de una mujer que busca su paz, su redención, su libertad. Para encontrarla. La vida me enseñó que algunos secretos son como fantasmas. Te siguen, te atormentan, no importa cuánto intentes huir. Mi secreto era el recuerdo de que mi propia madre, Elena, la persona que debería ser mi puerto seguro, me entregó al padre Fernando. Esa memoria es una espina clavada en mi corazón, una herida que nunca sanó. Yo, una muchacha ingenua, no podía entender cómo una madre podía lastimar a su propia hija en nombre de una fe ciega, en nombre de una promesa de Esa traición me transformó, me robó la inocencia, la alegría, la fe en la humanidad, y el dolor me hizo construir muros a mi alrededor, aislándome de un mundo que temía. El trauma que intenté reprimir durante toda mi vida resurgió de una forma intensa. La historia no se trata solo del abuso, sino de la traición más profunda en la de la madre que debería protegerme. La vida me hizo una mujer solitaria, retraída,
que evita el contacto con la gente. Mi casa, antes llena de vida, hoy es un museo silencioso de secretos enterrados. La soledad es mi compañera y el peso de la culpa, mi carga. Pero la llegada de esa carta, la carta de mi madre, fue el gatillo que me obligó a enfrentar mi pasado. El problema central de mi vida es el dolor que la memoria me causa, la memoria de una muchacha ingenua que fue traicionada por la persona que más amaba. Ese dolor me atormentó durante toda mi vida, me torturó, me consumió, y cada día que pasaba, sentía que el pasado era un monstruo que me seguía, que me asustaba, que me impedía seguir adelante. La carta de mi madre fue la llave que abrió la puerta a mi pasado, la llave que me obligó a encarar los fantasmas que intenté enterrar durante toda mi vida. La carta detallaba el dolor de mi madre, el motivo de su traición, pero también su total entrega a una fe ciega, que ella creía que era la única forma de salvar a nuestra familia de la pobreza y de la enfermedad. Yo, al leer la carta, me debatí entre la rabia y la necesidad de entender la rabia por haberme lastimado, por haberme traicionado, y la necesidad de entender que la llevó a tomar una decisión tan cruel. La carta era una invitación al perdón, a la comprensión, y sabía que, para ser libre, necesitaba aceptarlo. El conflicto interno que cargo es mi lucha contra la amargura, el rencor, la falta de comprensión. Me cerré al mundo, me convertí en un cascarón vacío, sin emociones, sin sentimientos, sin vida. Y esa soledad, que creía que era mi protección, se convirtió en mi prisión. Y sabía que para ser libre necesitaba respuestas, necesitaba entender mi pasado, para poder vivir mi presente y tener esperanza en mi futuro. La carta de mi madre fue un rayo de luz en la oscuridad de mi mundo. Me dio la oportunidad de entender, de perdonar, de liberarme. Me mostró que mi madre también era una víctima, una mujer desesperada que se aferró a la fe como la única salvación. Y esa comprensión, por más dolorosa que sea, es el primer paso para mi sanación. Mi principal obstáculo no es solo el padre o mi madre, sino mi propia memoria y el dolor interno que cargo. La lucha es contra la amargura, el rencor y la falta de comprensión. Tengo que luchar contra mi propio corazón, que se cerró al mundo. Tengo que luchar contra mi propio miedo, el miedo a ser traicionada de nuevo, el miedo a ser lastimada, el miedo a amar de nuevo. A cada palabra de la carta, me siento más cerca de la verdad, más cerca del perdón, más cerca de la paz. Y a cada palabra, me siento más lejos de la mujer en la que me convertí. La mujer retraída, solitaria, que vive en la sombra de su pasado. Y sé que, para ser libre, necesito dejar a esa mujer atrás y abrazar a la mujer que puedo ser. La mujer que busca la redención, la paz y la libertad. Nunca pensé que el dolor de mi madre podría darme un nuevo punto de vista. El dolor de mi abuelo también. La vida me enseñó que el perdón no es para la persona que te lastimó, sino para ti. Se trata de liberarte del veneno del odio, de la rabia y de la amargura. Es un camino difícil, y no sé si estoy lista, pero la carta de mi madre es una invitación al perdón, a la comprensión, y sé que, si no la acepto, me quedaré atrapada para siempre en el limbo del pasado. La decisión no es fácil, pero sé que es la única forma de honrar la memoria de quienes me amaron y de quienes me traicionaron, y de finalmente, encontrar mi propia paz. Mi vida, después de la traición, se convirtió en una búsqueda de respuestas, de comprensión. ¿Por qué mi madre hizo eso? ¿En qué estaba pensando? ¿Y por qué mi abuelo, mi puerto seguro, no me protegió? Esas preguntas me atormentaron durante toda mi vida, me torturaron, me consumieron, y cada día que pasaba, sentía que el pasado era un monstruo que me seguía, que me asustaba, que me impedía seguir adelante. Y ahora, con la llegada de esa carta, sé que ha llegado la hora de abrir el cajón de recuerdos y encarar la verdad que intenté enterrar durante toda mi vida. Es un paso doloroso, pero sé que es el único camino hacia la libertad y hacia la paz. Me acuerdo de cada detalle de mi pasado, de los momentos felices, de la inocencia que perdí, y del dolor que me transformó en quien soy hoy. Y la única forma de liberarme es entender que el dolor no me define, sino la forma en que lo enfrento, y mi camino de perdón comienza aquí,
En este momento, con esta carta que me fue enviada, me siento una guerrera que necesita luchar contra los fantasmas de mi pasado. Es una batalla difícil, pero sé que la recompensa será la paz. Mi abuelo, don Manuel, era mi brújula moral. Me enseñó sobre la vida de una forma que nadie más lo hizo. Me enseñó a amar la tierra, a respetar la naturaleza, a ser fuerte y resiliente, y me amaba incondicionalmente. Su amor era mi brújula, su cariño era mi bálsamo. Él veía algo especial en mí y me hacía sentir especial. Me decía que yo era una guerrera y que mi fuerza venía de mi corazón, no de mis puños. Y yo, con la inocencia de la niña, creía en cada una de sus palabras. Mi madre, Elena, era el centro de mi universo. La idolatraba, la amaba, la admiraba. La veía como la mujer más fuerte del mundo, la persona que me protegería de todo mal. Tenía un corazón bondadoso, pero vivía con el miedo constante de la pobreza, de las enfermedades, del mundo de afuera. Su fe era su salvación, y creía que el padre Fernando era la única persona que podía ayudarnos a encontrar el camino al paraíso. Era una mujer de fe, pero su fe era tan ciega que la llevó a tomar una decisión que nos costó demasiado. Mi vida era un tejido de amor y confianza, que sería brutalmente deshecho. Yo, una muchacha ingenua, no podía imaginar que la persona que más amaba, la persona en la que más confiaba, me entregaría al mal. No podía imaginar que mi madre, en nombre de una fe distorsionada, haría una elección tan cruel, y fue esa traición la que me transformó en quien soy hoy. El trauma me robó la inocencia, la alegría, la fe en la humanidad. El dolor me hizo construir muros a mi alrededor, aislándome de un mundo que temía. Mi vida, después de la traición, se convirtió en una búsqueda de respuestas, de comprensión. ¿Por qué mi madre hizo eso? ¿En qué estaba pensando? ¿Y por qué mi abuelo, mi puerto seguro, no me protegió? Esas preguntas me atormentaron durante toda mi vida, me torturaron, me consumieron, y cada día que pasaba, sentía que el pasado era un monstruo que me seguía, que me asustaba, que me impedía seguir adelante. Con la llegada de esa carta, sé que ha llegado la hora de abrir el cajón de recuerdos y encarar la verdad que intenté enterrar durante toda mi vida. Es un paso doloroso, pero sé que es el único camino hacia la libertad y hacia la paz. Mi corazón arde en el fuego de la rabia, del rencor, de la amargura. Lo sentí durante años y cada día que pasaba me consumía más. Pero ahora, la carta de mi madre me da una pequeña chispa de esperanza, una esperanza de que puedo finalmente apagar el fuego del odio y encender la luz del perdón, la luz de la paz, de la aceptación, de la redención, y sé que mi camino apenas está comenzando, y que necesito todo el valor que me queda para dar el primer paso, Ann, y lo haré. ¿Y lo haré? Siento que mi corazón está más ligero ahora que estoy compartiendo contigo este dolor, un peso que cargué durante tantos años. Ver que hay personas dispuestas a escuchar historias como la mía me da una fuerza que ya no tenía. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar con un secreto tan pesado? Tu opinión es muy importante para mí. Por favor, cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para que más personas puedan encontrar la paz a través de historias como la mía. Que Dios te bendiga. El punto de inflexión de mi narrativa sucedió cuando, en medio del dolor de leer la carta, un recuerdo se encendió como un rayo en mi mente. No era un recuerdo cualquiera, sino la imagen de mi abuelo, don Manuel, enfrentando a mi madre. Yo, una niña asustada, me acurrucaba detrás de la puerta, escuchando su voz. Un hombre que siempre conocí como pacífico y sereno, transformada en un trueno. Él, con los ojos en llamas, ya no le hablaba a su hija, sino al monstruo que la fe ciega había creado. Su cuerpo, antes encorvado y cansado, se volvió recto y fuerte. Su dignidad, que creía que el tiempo le había robado, resurgió con una fuerza aterradora. Me acordé de cómo un hombre de fe se transformó en un guerrero. Mi abuelo, un hombre pacífico y religioso, se transformó en un guerrero por su nieta. Su venganza no fue con violencia física, sino con una venganza moral e implacable. Expuso la verdad a toda la comunidad. Recuerdo cómo él, con el rostro lleno de dolor y la voz temblorosa,
pero fuerte. Les contó a todos los vecinos y amigos lo que el padre Fernando había hecho. No denunció al padre a las autoridades de la iglesia, sino al pueblo, a su comunidad, lo que tuvo un impacto más profundo y duradero. Él, órale, ¡qué fuerte! De la comunidad fue un golpe que afectó al padre más que cualquier castigo de la iglesia. La actitud de don Manuel causó un cisma en la pequeña comunidad y llevó a la excomunión informal de su propia hija. Elena, por la gente, la actitud de mi abuelo don Manuel, me hizo entender que el amor es una fuerza poderosa. Él, por amor a mí, fue capaz de ir contra todo lo que creía. Fue capaz de ir contra su propia hija, contra su propia iglesia, contra su propia gente. Se convirtió en un pilar de fuerza y venganza silenciosa que le costó su propia paz y la de su familia. Me doy cuenta de que mi abuelo, con su actitud, me dio la oportunidad de tener una vida, de tener una voz, de tener una historia, y que él, incluso con todos sus dolores, me protegió de una forma que nadie más lo hizo. Me acuerdo de mi madre Elena, con el rostro pálido, los ojos llenos de lágrimas, su fe desmoronándose en 1000 pedazos. Se sentía culpable, pero también traicionada por su propio padre, a quien creía que la protegería. La venganza de mi abuelo don Manuel no fue solo para protegerme, sino para mostrarle a mi madre que su fe era distorsionada, que su salvación no estaba en la mano de un padre, sino en la suya propia. Y esa lección, por más dolorosa que sea, es la mayor prueba de amor que mi abuelo me dio. Él, con su actitud, me dio la oportunidad de vivir en paz, de tener mi propia fe. La carta de mi madre me hizo entender sus motivaciones, su dolor, su desesperación, pero el recuerdo de mi abuelo me hizo entender que mi vida no fue solo de dolor y sufrimiento, sino también de amor y protección. Él, con su actitud, me dio la oportunidad de tener una vida, de tener una voz, de tener una historia, y que él, incluso con todos sus dolores, me protegió de una forma que nadie más lo hizo. Me doy cuenta de que mi abuelo, con su actitud, me dio la oportunidad de vivir en paz, de tener mi propia fe, y esa es mi mayor victoria. El punto de inflexión de mi narrativa es mi aceptación de la venganza de mi abuelo. La venganza que creía que era una forma de odio, se convirtió en una forma de amor. Y esa aceptación, por más dolorosa que sea, es el primer paso para mi perdón, para mi paz, para mi redención. Me doy cuenta de que mi abuelo, con su actitud, me dio la oportunidad de tener una vida, de tener una voz, de tener una historia, y que él, incluso con todos sus dolores, me protegió de una forma que nadie más lo hizo. Me acuerdo del día en que mi abuelo me llevó al campo, me sentó a la sombra de un ahuehuet y me contó. La verdad, Anne me contó que su venganza no fue para lastimarme, sino para protegerme. Me contó que su amor por mí era más grande que su fe, más grande que su miedo, más grande que su dolor, y que él, con su actitud, me dio la oportunidad de vivir en paz, de tener mi propia fe. Y esa es mi mayor victoria. Mi vida cambió para siempre en el momento en que entendí que el amor es una fuerza poderosa. El amor de mi abuelo, que me protegió, me salvó, me dio la oportunidad de vivir en paz. El amor que él me dio me hizo una mujer fuerte, resiliente, que lucha por su propia paz. Y esa es mi mayor victoria. Me doy cuenta de que mi abuelo, con su actitud, me dio la oportunidad de tener una vida, de tener una voz, de tener una historia. El punto de inflexión de mi narrativa es mi aceptación de la venganza de mi abuelo. La venganza, que creía que era una forma de odio, se convirtió en una forma de amor. Y esa aceptación, por más dolorosa que sea, es el primer paso para mi perdón, para mi paz, para mi redención. Me doy cuenta de que mi abuelo, con su actitud, me dio la oportunidad de tener una vida, de tener una voz, de tener una historia, y que él, incluso con todos sus dolores, me protegió de una forma que nadie más lo hizo. Me acuerdo del día en que mi abuelo me llevó al campo, me sentó a la sombra de un árbol y me contó la verdad. Me contó que su venganza no fue para lastimarme, sino para protegerme. Me contó que su amor por mí era más grande que su fe, más grande que su miedo, más grande que su dolor, y que él, con su actitud, me dio la oportunidad de vivir en paz, de tener mi propia fe, y esa
es mi Mayo R. Victoria. Muchas veces nos encontramos en encrucijadas en la vida, donde no sabemos qué camino seguir, y en esos momentos necesitamos una fuerza Mayo R, una fe inquebrantable. ¿Qué haces cuando te sientes perdido, sin rumbo, sin esperanza? Cuéntamelo en los comentarios para que podamos ayudarnos. Suscríbete al canal para que más historias como la mía lleguen a personas que las necesitan. Que Dios te bendiga. El final de mi historia no fue un final feliz con fuegos artificiales, sino una calma introspectiva. Después de leer la carta de mi madre y de recordar la venganza de mi abuelo, encontré mi propia forma de perdón. La carta, llena de arrepentimiento y fe distorsionada, me ofreció un nuevo punto de vista, por más doloroso que fuera. Entendí que mi madre, en su fe ciega y su desesperación, tomó una decisión terrible. Ella, en su mente, me estaba salvando. Su traición no fue un acto de maldad, sino de desesperación, y esa comprensión, por más que duela, me dio la llave para el perdón. Entendí las motivaciones de mi madre y la venganza silenciosa de mi abuelo. La venganza, que creía que era una forma de odio, se convirtió en una forma de amor. Entendí que él, en su dolor, en su rabia, me protegió de una forma que nadie más lo hizo. Él, con su actitud, me dio la oportunidad de tener una vida, de tener una voz, de tener una historia, y esa comprensión, por más que me costara, me dio la paz que anhelo desde hace tanto tiempo. Me di cuenta de que mi abuelo, con su actitud, me dio la oportunidad de vivir en paz, de tener mi propia fe. Y esa es mi Mayo R. Victoria. Decidí entonces reescribir la historia de mi familia en un diario. No para exponer, sino para entender lo que nos llevó a ese dolor, a esa soledad, a esa amargura. Escribí sobre mi infancia, sobre mi madre, sobre mi abuelo, sobre el padre. Fernando, escribí sobre mi dolor, mi rabia, mi amargura. Escribí sobre mi camino de perdón, de aceptación, de paz, y a cada palabra que escribía sentía que el peso del pasado se volvía más ligero, más fácil de llevar. El diario se convirtió en mi terapia, mi refugio, mi puerto seguro. Me dio la oportunidad de expresarme, de sanarme, de perdonarme. Me dio la oportunidad de mirar mi pasado con una nueva perspectiva, con la perspectiva del perdón, de la aceptación, de la paz. Y a cada página que escribía, sentía que el pasado se volvía más distante, más fácil de llevar. Y sabía que, con la ayuda de Dios, estaba en el camino correcto para mi redención. Decidí entonces honrar la memoria de mi madre y de mi abuelo. Decidí que mi vida ya no sería definida por el dolor, sino por la aceptación, por el perdón, por la paz. Decidí que yo sería la prueba viviente de que el dolor puede transformarse en algo hermoso. El dolor puede transformarse en perdón. La rabia puede transformarse en aceptación, la amargura puede transformarse en paz. Y esa es mi Mayo R. Victoria. Mi casa, que antes era un museo de dolor, ahora es un hogar. Mi soledad, que antes era una prisión, ahora es una compañía. Y mi corazón, que antes era una herida, ahora es un jardín. Un jardín donde puedo plantar las semillas del perdón, de la aceptación, de la paz. Y sé que, con la ayuda de Dios, cosecharé los frutos de mi trabajo. Mi jardín, que antes era un lugar de dolor y tristeza, ahora es un lugar de esperanza. Y Vidam planté una flor especial en mi jardín, una flor que simboliza el renacimiento. Es un símbolo de mi camino, de mi dolor, de mi redención. Y cada día que la veo, me acuerdo de que la vida es un ciclo, de que el dolor puede transformarse en algo hermoso, y de que la esperanza es lo último que se pierde. Mi vida, después de la traición, se convirtió en una búsqueda de respuestas, de comprensión. ¿Por qué mi madre hizo eso? ¿En qué estaba pensando? ¿Y por qué mi abuelo, mi puerto seguro? No. Esas preguntas me atormentaron durante toda mi vida, me torturaron, me consumieron. Y cada día que pasaba, sentía que el pasado era un monstruo que me seguía, que me asustaba, que me impedía seguir adelante. Y ahora, con la llegada de esa carta, sé que ha llegado la hora de abrir el cajón de recuerdos y encarar la verdad que intenté enterrar durante toda mi vida. Es un paso doloroso, pero sé que es el único camino hacia la libertad y hacia la paz. Me acuerdo
de cada detalle de mi pasado, de los momentos felices, de la inocencia que perdí y del dolor que me transformó en quien soy hoy. Y la única forma de liberarme es entender que el dolor no me define, sino la forma en que lo enfrento. Y mi camino de perdón comienza aquí, en este momento, con esta carta que me fue enviada. Me siento una guerrera que necesita luchar contra los fantasmas de mi pasado. Es una batalla difícil, pero sé que la recompensa será la paz. Me acuerdo del día en que mi abuelo me llevó al campo, me sentó a la sombra de un árbol y me contó la verdad. Me contó que su venganza no fue para lastimarme, sino para protegerme. Me contó que su amor por mí era más grande que su fe, más grande que su miedo, más grande que su dolor, y que él, con su actitud, me dio la oportunidad de vivir en paz, de tener mi propia fe. Y esa es mi Mayo Ere Victoria. El punto de inflexión de mi narrativa es mi aceptación de la venganza de mi abuelo. La venganza, que creía que era una forma de odio, se convirtió en una forma de amor. Y esa aceptación, por más dolorosa que sea, es el primer paso para mi perdón, para mi paz, para mi redención. Me doy cuenta de que mi abuelo, con su actitud, me dio la oportunidad de tener una vida, de tener una voz, de tener una historia, y que él, incluso con todos sus dolores, me protegió de una forma que nadie más lo hizo. Hoy, vivo en paz, en la paz que anhelo desde hace tanto tiempo, la paz que me permite vivir en plenitud y no en la sombra de mí. Pasado en la paz que me permite amar de nuevo, perdonar de nuevo, vivir de nuevo. Y sé que mi camino de perdón es la Mayo Ere prueba de amor que puedo darme a mí misma. Y esa es mi Mayo Ere Victoria. Si llegaste hasta aquí, es porque mi historia te tocó el corazón. Quiero agradecerte por darme la oportunidad de compartir mi camino de dolor y redención. Y espero que mi historia pueda inspirarte a encontrar tu propia paz, tu propia redención. Que Dios te bendiga. Y si mi historia te conmovió de alguna manera, no te olvides de suscribirte para ayudarme a llegar a más personas que necesitan esperanza.